Hoy 24 de diciembre, con la celebración de la liturgia del día, eh, del día 24 llegamos al final de este tiempo de verdadera gracia, de extraordinaria gracia que es el Adviento, este tiempo de grandísima esperanza, de preparación, no solo a la Navidad, sino a todo el inicio del año litúrgico, pasando por supuesto por la Pascua, por Pentecostés y hasta la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y la liturgia de la palabra de hoy nos ofrece esta lectura del segundo libro de Samuel, en el que con cierto tono de recriminación o de protesta le interroga a través del profeta Natán al rey David que quién es él para construirle un templo, sino que le está diciendo soy yo el que me voy a construir un templo. Este templo no va a ser realidad, esto que se anuncia en profecía, eh, cuando el profeta incluso le dice a David que no tiene mala idea, que lo que se le ha ocurrido está bien, le dice ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Pero esa noche le viene la palabra del Señor a Natán, ve y habla a mi siervo David. Y dice así el Señor, ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? Pero si yo te saqué de un barrizal, de un pastizal, si tú eras un pobretón, un pastor de un rebaño, y te saqué de la nada y te hice jefe de mi pueblo, porque el pueblo no le pertenece al rey, no le pertenece a David ni a ninguno de los reyes posteriores, sino le pertenece a Dios, a mi pueblo. Bueno, pues soy yo el que me voy a construir esta casa. Y esta casa inicialmente es, por supuesto, el templo del vientre de la Virgen María, donde habita el Hijo de Dios hecho carne durante 9 meses y habitará para siempre en el corazón de su madre, la Virgen María, pero en realidad el templo no es su madre, el templo es él mismo. Él es el templo, porque San Pablo incluso lo dirá con palabras específicas, dirá, en él habita toda la plenitud de la divinidad. Es decir, es el cuerpo de Cristo que además se va a romper en la cruz y al romperse va a comunicar el Espíritu, la vida nueva, la vida eterna. Es este niño en su humanidad, en su pequeñísima corporidad, en su cuerpecito puesto en el pesebre esta noche, el día de Navidad, quien es para nosotros el templo donde habita la plenitud de Dios, la gloria de Dios. Dios en medio de su pueblo, Dios en este mundo en el que vivimos, se ha construido su propio templo. Un templo, como nos dice la palabra misma, que no ha sido construida por mano de hombre, sino Dios mismo se ha creado, ha construido el templo más bello, el templo más hermoso. Eres el más bello de los hombres, el templo más precioso. No es el templo de David, ni el templo de Salomón, ni ninguna basílica de San Pedro, ni nada de nada. Es la humanidad del Verbo. Este hombre, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que caminó por nuestros caminos y que ha compartido nuestro pan amargo, que ha llorado nuestras lágrimas, ha reído nuestras alegrías. Él es el templo verdadero y único donde habita la gloria de Dios. Pues que lo contemplemos así, que Dios se ha hecho visible en su Hijo Jesucristo y para nosotros es una maravilla poderlo ver en la carne del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. El Salmo responsorial, con la antífona, que es el primer verso, la primera estrofa del Salmo, nos dice esto mismo y curiosamente en referencia a este templo, a este edificio eterno. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, y aquí es donde la relación con la lectura de Samuel, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. La misericordia, que es el Hijo de Dios hecho carne, Él es la misericordia, es el edificio eterno. Y por último, en cuanto a las lecturas, tenemos hoy en San Lucas, en el capítulo primero, tenemos el cántico de Zacarías, este cántico que tantísimos miles, millones de personas rezan cada día cuando hacemos la oración de laudes, la oración de la mañana. Esta alabanza a Dios que proclama cuando se le desata el nudo de la lengua, puesto que había dudado,
pero con el nacimiento de su hijo Juan, él prorrumpe en una alabanza a Dios. Bendito sea el Señor de Israel, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Él es el templo plantado en medio de nosotros. En él habita la plenitud de la divinidad. Esto que había sido predicho, esto que ya estaba anunciado por un profeta tras profeta tras profeta, se ha hecho realidad. Y esta misericordia es la que se hace definitiva en su santa alianza. Esto que juró, esto que ya estaba prometido desde el comienzo, en la primera alianza que hace Dios con Abraham en el sacrificio de su hijo Isaac, en la ofrenda de fe que él hace porque prefiere a Dios incluso a su propio hijo, ya está en medio de nosotros, se ha hecho realidad. Y dice unas palabras preciosas de su propio hijo. A ti te llamarán profeta del Altísimo. Tú eres el que vas a preparar sus caminos, anunciando la salvación, el perdón de los pecados. Y en esto es en lo que yo me quiero fijar en el día de hoy, para todos nosotros, es el nacimiento del Hijo de Dios esta noche en Belén, ya celebrado en la misa de la víspera, esta tarde ya se puede celebrar de todas estas abundantísimas misas que nos ofrece la liturgia, que no puede ser contenida en una sola misa, en una sola celebración, sino la misa de la víspera, la misa de medianoche, la misa de la aurora, la misa del día y luego toda la octava de Navidad, que es el mismo día de Navidad. La gloria de Dios, la maravilla del nacimiento del Hijo de Dios en este mundo no puede ser encerrado, bueno, ni en una misa ni en todas las misas del mundo. Pero la Iglesia lo desdobla para enriquecernos con tantas oraciones, de las 3 oraciones de cada misa, de las lecturas de la palabra de Dios, los prefacios, etc. Pero me fijo en que este niño que nace, que es templo, es lugar de reconciliación entre Dios y los hombres. Y yo creo que a lo largo de este día 24, todos, sacerdotes, obispos, laicos, aquí los misioneros, todos los que celebramos hoy esta noche santa de Navidad, deberíamos de ver esta noche y este día como un día de reconciliación. Porque este niño, en la carne de este bebé, de este recién nacido, Dios hace la paz definitiva con el hombre. Es noche de paz, lo que cantamos en el villancico. La paz a los hombres que brota de la reconciliación. Yo de verdad, estoy reconciliado con Dios. Yo estoy en paz con Él. Si mi vida terminara hoy, si yo me muriera hoy, moriría en paz con Dios, moriría reconciliado con Él, moriría en gracia de Dios. Hoy es un gran día, por ejemplo, para confesarse, para que el pesebre del corazón pueda estar limpio, para que yo pueda reconciliarme. Pero no es menos esta noche reconciliación, porque lo van a cantar los ángeles y vamos a decir esta noche el Gloria por primera vez durante todo este tiempo de Adviento. Vamos a decir, sí, gloria a Dios en el cielo, que solo entendemos, pero paz a los hombres, paz en la tierra, y la paz brota de la reconciliación. Yo estoy en paz con todo el mundo. Por el hecho de ser sacerdote, yo no quiere decir que estoy reconciliado con todo el mundo. A lo mejor hay alguien a quien tengo que pedir perdón. A lo mejor hay alguien a quien yo he hecho daño, he ofendido, con quien me he portado mal, he dado escándalo, no he sido buen ejemplo. A lo mejor hay alguien que tiene algo contra mí. Sea yo culpable o no es culpable, da igual. O si lo empezó él o lo terminé yo, o lo empecé yo y lo terminó él. Cada uno debería de pensar en el día de hoy, en si este niño es templo, y todos estamos invitados a venir a él, porque vamos a ser parte de este templo, vamos a habitar en él nos movemos y existimos. Él es el lugar donde, el ámbito en el que existo yo, es Jesucristo, dentro de él que es el templo de Dios, es una de las imágenes de la Iglesia, igual que la Iglesia es su cuerpo, es su esposa, es templo de Dios. Bueno, pues si yo soy parte de este templo y habito en el templo, yo no puedo ser una piedra viva, que dice la carta de San Pedro, en un templo donde estoy peleado con la piedra de al lado porque se derrumba el edificio. Pienso en los matrimonios. Qué bonito sería en el día de hoy pedirse perdón, reconciliarse, en las familias, entre hermanos. ¿Cuántas familias conozco que están rotas, que están divididas, donde hermanos no se hablan, donde hay padres que no pueden traer a sus hijos a la misma comida de Navidad o a la misma cena de Navidad?
que a las 11 vienen unos y a las 3 de la tarde vienen los otros. ¿Por qué no se hablan? El dolor que debe de ser eso. Para unos padres, para unos hijos, para unos sobrinos que a lo mejor son víctimas del escándalo. Y no pasa esto a veces en nuestras parroquias o en el trabajo. Pensad dónde se está celebrando hoy la Navidad. Los capellanes que están celebrando en lugares de guerra, en barcos en alta mar, en las cárceles, en los hospitales, en tantos lugares que no son los habituales de nuestras maravillosas parroquias con sus horarios perfectos. Pensar cuántas misas clandestinas se van a celebrar aquí mismo, en los lugares de misión, pero también en China, en Vietnam, en tantos países comunistas, en tantos países ateos, en tantos países oprimidos por el Islam, que es una verdadera opresión, una religión terriblemente opresiva. Yo mis primeros ejercicios espirituales de sacerdote los celebré en 1986 en el Yemen, y yo tenía que celebrar la misa dominical en viernes para que los emigrantes extranjeros que había en Saná, la capital del Yemen, pudieran ir a misa, y la celebrábamos a escondidas en el convento de las monjas de la Madre Teresa, simplemente porque era un país islámico que no permitía que se celebrara misa, y no digamos en Arabia, que es casi una blasfemia celebrar la Santa Misa. ¿Y cuántos sacerdotes a escondidas van a tener que celebrarlo en tantos países islámicos? Mirad lo que está pasando en Pakistán, etc. O sea, no nos llevemos a engaño. Y por eso hoy es una noche para la reconciliación, es noche de paz, es noche de paz, es noche de reconciliación. ¿Con quién tengo que reconciliarme? Si quiero entrar y habitar y vivir para siempre en el corazón de Cristo, tengo que estar reconciliado con Dios, tengo que estar reconciliado con los hombres, mis hermanos. Para todos, feliz Navidad.